Siempre que vayamos a hacer un análisis bíblico, tenemos que estar conscientes de que para entender el presente y conocer el futuro, hay que conocer el pasado. Según notamos en la Biblia, las cosas escritas en tiempo pasado son una sombra de las cosas por venir. De modo que Dios hace que el pasado se repita. La Biblia presenta la información en patrones repetitivos. Así es que si comparamos el futuro con el pasado, podemos llegar a una comprensión exacta tanto del significado, como del futuro mismo. De modo que, bienvenidos a este episodio de Análisis Bíblico. En esta ocasión te presentamos el siguiente tema. Estudios bíblicos. Clase 1. Como el reino de Dios en manos de Jesucristo, restaura el orden perdido. A las personas que se interesan por la Biblia, siempre les aconsejamos que lean un capítulo diario. Resulta mucho más efectivo cuando se comienza a leer la Biblia por el libro de Mateo. Pero es muy importante leerla detenidamente y bajo oración, para así lograr un mayor provecho del análisis bíblico. Para el beneficio de usted y el de todos los suscriptores del canal, iremos publicando vídeo tras vídeo, todo un curso bíblico, fácil de entender y profundo en contenido. Para que todos puedan beneficiarse de un profundo análisis bíblico. Para lograr una clara y profunda comprensión en el estudio de la Biblia, lo primero que tenemos que hacer es comprender el tema central de todo lo que se trata en la Biblia. Así es que, haciendo un extracto de todo el contenido bíblico, podemos decir que el tema central de la Biblia es, cómo el reino de Dios en manos de Cristo, restaura el orden perdido. Sabiendo ya, cuál es el tema de la Biblia, lo siguiente es entender cómo sucedió que se perdió el orden establecido. Para ello, tenemos que trasladarnos al principio. Justo en el momento de la creación de la humanidad. Después de que leemos en el capítulo 1 de Génesis, que Dios creó los cielos y la tierra, entonces procede a ir preparando al planeta Tierra para poder albergar vida. Una vez extendida la vida, tanto vegetal como animal en la tierra, entonces, en el versículo 26 de ese primer capítulo de Génesis, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tengan ellos en sujeción los peces del mar y las criaturas voladoras de los cielos y los animales domésticos y toda la tierra y todo animal moviente que se mueve sobre la tierra. Según este pasaje bíblico, ya estaba todo listo para la creación humana. Pero en ese momento notamos que Dios está diciendo en plural, el que iban a crear al humano. Cabe preguntar entonces, ¿con quién estaba hablando Dios? La respuesta a esto es muy sencilla. Dios estaba hablando con su Hijo amado, Jesucristo. Esto lo vemos en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 y 16. Allí, hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque por medio de Él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas visibles y las cosas invisibles, no importa que sean tronos, o señoríos, o gobiernos, o autoridades. Todas las otras cosas han sido creadas mediante Él y para Él. Así que, hemos visto que todas las cosas han sido creadas por Dios mediante Jesucristo. En un video futuro hablaremos más sobre ello. Ahora concentrémonos en el principio de la humanidad. Según continuamos el análisis, en el capítulo 2 de Génesis, versículos 15 al 17. Leemos. Y Jehová Dios procedió a tomar al hombre y a establecerlo en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y también impuso Jehová Dios este mandato al hombre, de todo árbol del jardín puedes comer hasta quedar satisfecho. Pero en cuanto al árbol del conocimiento de lo bueno y lo malo, no debes comer de él, porque en el día que comas de él, positivamente morirás. Aquí vemos que el propósito era que el hombre cultivara la tierra y la cuidara. Toda una hermosa tarea en un lugar paradisíaco. Además, nunca tendría que morir. Moriría solamente si desobedecía a Dios. La única prohibición era, el comer de un solo árbol. Pero tenía todos los demás árboles para alimento. A continuación en el capítulo 2 de Génesis, los versículos 21 al 23 menciona que Dios hizo que el hombre cayera en un sueño profundo. Entonces procedió a extraerle una costilla, y de esa costilla, procedió a hacer a la mujer. De modo que aunque eran dos seres diferentes y ahora separados, realmente contaban como una unidad complementaria. Habiendo ya hecho este breve resumen de la creación humana,
Pasemos entonces a lo que luego sucedió. Resultó que en el cielo, hubo un querubín, que había comenzado a sentirse superior a los demás. Este querubín preparó un plan para usurpar el trono de Dios, recibir honra y gloria. Notemos lo que se proponía. Leamos Isaías 14. Del 12 al 14. Allí dice: «Oh, cómo has caído del cielo, tú, el resplandeciente, hijo del alba. Cómo has sido cortado a tierra, tú que estabas incapacitando a las naciones. En cuanto a ti, has dicho en tu corazón: a los cielos subiré. Por encima de las estrellas de Dios alzaré mi trono, y me sentaré sobre la montaña de reunión, en las partes más remotas del norte. Subiré por encima de los lugares altos de las nubes, me haré parecer al Altísimo». Este querubín quiso reinar sobre el cielo, a semejanza de Dios. Para comenzar con su plan de arrebatarle el trono a Dios, necesitaba que otras criaturas comenzaran a rebelarse contra Jehová y se convirtieran en sus apoyadores. Como consecuencia, eligió comenzar su rebelión por el punto más débil, los humanos. Sigamos con el relato para ver cómo sucedió. Ezequiel 28. 13 al 15 nos dice: «En Edén, el jardín de Dios, resultaste estar. Toda piedra preciosa fue tu cobertura, rubí, topacio y jaspe, crisólito, ónice y jade, zafiro, turquesa y esmeralda, y de oro era la hechura de tus engastes y tus encajaduras en ti. El día en que fuiste creado fueron alistadas. Tú eres el querubín ungido que cubre, y yo te he colocado a ti. En la montaña santa de Dios resultaste estar. En medio de piedras de fuego te paseabas. Estuviste exento de falta en tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló injusticia en ti». Según hemos visto en estos pasajes bíblicos, este, tan hermoso querubín se dirigió al Edén donde los humanos para comenzar su rebelión con ellos, pues eran la creación más reciente y carecían de experiencia. Y allí en Edén, este querubín cometió el acto de injusticia. Notemos cómo lo hizo, analicemos los primeros versículos del capítulo 3 de Génesis. Leamos los versículos, uno por uno. En el primero dice: «Ahora bien, la serpiente resultó ser la más cautelosa de todas las bestias salvajes del campo que Jehová Dios había hecho. De modo que empezó a decir a la mujer: ¿es realmente el caso que Dios ha dicho que ustedes no deben comer de todo árbol del jardín?» Como hemos visto, este querubín se presentó a Eva en forma de una serpiente. La pregunta que le hizo fue para hacer parecer a la serpiente como inofensiva y con cierto grado de ingenuidad. Es por ello que Eva decide ayudar a aquella serpiente. Leamos los versículos 2 y 3. Ante esto, la mujer dijo a la serpiente: «Del fruto de los árboles del jardín podemos comer. Pero en cuanto a comer del fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios ha dicho: no deben comer de él, no deben tocarlo para que no mueran». La pregunta de Satanás logró su objetivo. Ahora Eva, en su instinto maternal, quiso ayudar a la serpiente. Pero eso era lo que Satanás quería conseguir, que la mujer bajara sus defensas. Así, lo que luego la serpiente le diría, iría dirigido a envolver el sistema emocional de la mujer y hacerla dudar. Notemos los versículos 4 y 5. Ante esto, la serpiente dijo a la mujer: «Positivamente no morirán. Porque Dios sabe que en el mismo día que coman de él tendrán que abrírseles los ojos y tendrán que ser como Dios, conociendo lo bueno y lo malo». Ahora se había metido una duda en el corazón de la mujer. Si Dios había dicho que morirían tan solo si tocaban el árbol, pero la serpiente estaba sobre el árbol, podía tocar el fruto, y quizás hasta comió para demostrarle a Eva, que Dios les estaba engañando. Alegaba a la serpiente que el asunto era, que Dios no quería que los humanos desarrollaran su conocimiento. Ante esto, la mujer se sintió indignada contra Jehová, pensando que les estaba engañando. Debido a ello, el versículo 6 dice: «Por consiguiente, la mujer vio que el árbol era bueno para alimento, y que a los ojos era algo que anhelar, sí, el árbol era deseable para contemplarlo. De modo que empezó a tomar de su fruto y a comerlo. Después dio de este también a su esposo cuando él estuvo con ella, y él empezó a comerlo. Así dio comienzo la rebelión contra Jehová Dios». Ahora, aquel querubín rebelde fue conocido como Diablo, que significa calumniador, y Satanás, que significa resistidor. De modo que ahora este querubín había formado una resistencia que se oponía a Dios. Esto lo consiguió mediante lanzar mentiras sobre Jehová.
La humanidad había pecado, ya no eran puros ante la vista de Dios. Ahora comenzaron a enfermar, a envejecer, e incluso a morir. Debido a la rebeldía de ellos, ahora no podían restaurarse a la condición original, de humanos perfectos. Para conseguirlo tenían que pagar un precio muy alto. Para poder restituirse, tenían que pagar aquello que habían echado a perder. Tenían que pagarle a Dios el valor de una vida humana perfecta. Para entender esto, vamos a usar un ejemplo muy simple y del tiempo actual. Supongamos que hay dos amigos, Jorge y Francisco. Sucede que Francisco tiene que realizar una llamada muy importante, pero su teléfono celular se le ha quedado en su casa. Ahora Francisco le pide a Jorge que le permita realizar una llamada con su celular. Francisco realiza la llamada. Pero cuando le va a entregar el celular a Jorge, se le cae de la mano y se rompe. Entonces, lo correcto es que Francisco le pague a Jorge el precio de lo que cuesta el celular para que Jorge pueda volver a comprarlo y todo quede como antes. Este relato de los dos amigos, nos ilustra lo que ocurrió entre Dios y la humanidad. Al igual que Jorge poseía un celular, Dios poseía un humano perfecto, el cual era obra de su creación. De igual manera a como Francisco rompió el celular de Jorge, así los humanos rompieron su sagrada relación con Dios y se generaron desperfectos a sí mismos. Ese estado de humanidad perfecto, fue echado a perder en el momento en el cual Adán y Eva decidieron desobedecer a Dios. Luego de eso, para que todo se pudiera restablecer, la humanidad, al igual que Francisco, tenían que pagar el precio de lo que habían echado a perder. Tenían que reponer la deuda de lo que habían dañado. Una vida humana perfecta. Pero, como todos los humanos habían llegado a ser imperfectos, les resultaba imposible el reponer el precio de una vida humana perfecta. Ahora bien, como era imposible que la humanidad repusiera lo que habían dañado, Jehová permitió que su Hijo amado Jesucristo, naciera como humano. Así como dice la Escritura en Juan 3:16. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga vida eterna. Así la humanidad llegó a poseer un humano perfecto, tal como Adán había sido perfecto. El precio equivalente de lo que habían perdido. Cristo, como el humano perfecto, es ejecutado por los opositores judíos. Luego de haber muerto como humano perfecto, Dios le devuelve la vida que Cristo tenía antes en el cielo. Y por consiguiente, ese valor de una vida humana perfecta, le fue entregado a Dios, como compensación por lo que la humanidad había echado a perder. Esto es lo que se refiere en cuanto al rescate de la humanidad. Al Cristo hacer el pago de la deuda, ahora la humanidad obediente tiene la oportunidad de heredar las promesas de Dios e incluso, heredar la vida eterna. Bajo el reinado del Cristo, la tierra vuelve a estar en la misma condición paradisíaca en la cual estuvo en el principio. Por ello, en breve resumen, el tema central de la Biblia es cómo Cristo mediante su reino, devuelve el orden que se había perdido. Si te gustó, marca pulgar arriba y comparte. Recuerda suscribirte a mi canal para que puedas seguir beneficiándote de los videos que publico. Muchas bendiciones para ti y los tuyos. Gracias.